¿Cuál es el mejor argumento que podemos presentar a nuestros hijos para que sigan al Señor en un mundo que está terriblemente descompuesto? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy día. Jueves. Ya llegamos a jueves. Jueves, increíble. Pasa la vida. Rápido. A eso te iba a decir, pasa en TNT también, no sé qué debía contestar a eso. Estamos estudiando Hijología 2. Hijología 2 es realmente el tema el título de la serie, pero el tema es... Estamos viendo cómo criar hijos en circunstancias verdaderamente difíciles. Sí. Porque hay un paquete de circunstancias ideales que Dios quisiera que tuviéramos, pero que regularmente no tenemos, ¿verdad? Correcto, como vimos el lunes. Vimos el lunes eso, ¿verdad? Y ojalá que todos estemos con el objetivo claro de procurar estas circunstancias tanto como nos sea posible. Sí. Y no sé si lo dijimos el otro día, pero nunca es malo recordarlo. Las cosas buenas de la vida, las cosas buenas de la Biblia, las cosas buenas de la realidad espiritual requieren del camino largo. Sí. No es algo que pasa de la noche a la mañana. O sea, no vas a sacar un curso de 8 horas, ¿verdad? Sí. Sino que es largo. Entonces hay que trabajar para que esas circunstancias se den y entendido que a veces eso toma 10 años. Mira, y yo o más. He pensado en algo cada vez que comenzamos el programa y se me pasa a decirlo después, que cuando hablamos de criar hijos, porque así es el título de nuestra serie, Hijología, cómo criar hijos en Hijología 2. Hijos en circunstancias verdaderamente difíciles. No solo es la parte, algunos piensan que la crianza es cuando estamos hablando de niños pequeños. Pero es en su adolescencia. Sí. Es cuando, en su adultez e incluso con algunos que ya han salido de la casa, que yo estoy de acuerdo que ahí no sería crianza, pero es como influenciarles. Sí, o sea, cuando estamos hablando es el trato con los hijos, por supuesto, los valores que se fortalecen cuando es pequeño son importantes, pero es el trato de la vida con los hijos. Es esta relación de padres a hijos. A mí me gusta, en inglés hay una palabra para eso, que no la tenemos en español, lamentablemente es la palabra parenting. Sí. Parenting, o sea, está haciendo, y los que hacen parenting lo hacen toda la vida, o sea, hasta que... Dicen, sea parenting a su papá. No, pero es lo que decían nuestros papás, ¿verdad? Nuestra mamá, saludos a nuestra madre, pero lo que decía, yo voy a ser tu madre toda la vida, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, la relación cambia, la dinámica de la relación cambia, pero de alguna forma los papás haremos bien en entender cómo seguir influenciando a nuestros hijos cuando ya están adultos. Ahora, hemos visto varias cosas. Hemos visto que en este juego de circunstancias no ideales aparecen algunos rayos de esperanza en la Biblia que nos permiten ver el futuro con tranquilidad. Claro. Por ejemplo, vimos el caso de... Con tranquilidad, pero con muy pendientes. Sí, que tranquilidad no quiere decir dejadez. Sí, o sea, correcto. son dos cosas diferentes. Pero vimos que el caso de Timoteo es criado por una madre creyente y un padre que no es creyente. Entonces algunos dicen, mi esposo no es cristiano, yo no sé cómo criar a mis hijos porque es muy difícil, él es bien complejo. Y probablemente es complejo, pero no es imposible. No es imposible. Aprendimos que no es imposible. Es más difícil. Es más difícil. Es que las circunstancias ideales no están. Entonces todo va a ser más difícil. Y esa es la realidad de un montón de personas. Vimos la sabiduría de Loida la sabiduría de Eunice para meter a su mamá Loida en la ecuación de alguna manera. La influencia de la palabra, la influencia de otros medios. Ahí, la iglesia. En Hechos 16 vemos la iglesia ahí de alguna forma presente en la vida del joven Timoteo. Entonces, esa es un rayo de esperanza. Yo creo que para quienes nos escuchan y nos ven que tú eres la mamá de hijos y no está el papá presente o el papá no es creyente o al revés. Ahora yo conozco algunos casos donde él es creyente, la mamá no es creyente y a veces la mamá ni está. Y ¿es imposible? No es imposible. No. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Y buscamos de asociarnos con otros, la importancia de la Biblia y la importancia de un testimonio que inspire. Exactamente. Ahora, lo que comenzamos a ver ayer tiene tantas aristas. Ayer empezamos a hablar cómo a veces criamos a nuestros hijos en una sociedad o en un medio o en una
¿cómo diría? Microcosmos. Un microentorno que es bien opuesto a lo que la Biblia enseña, a lo que Dios quiere. Sí. Y que la gente, como dice aquel versículo, el que anda entre la miel, algo se la pega. Y el que anda con lobos a aullar aprende, que ese creo que está en Eclesiastes. No, ninguno de los dos es el versículo, pero es cierto, es cierto. El medio nos influencia tremendamente. Y Camarón que se duerme amanece todo mojado como si el Chavo del Ocho. Amanece en el cóctel. Mira, algunos están viviendo en medios dificilísimos. Y tú hiciste muy bien la referencia. A veces pensamos que cuando hablamos de esto estamos hablando del que vive en Europa, en un medio bien contrario, o en Estados Unidos, que ese es otro pensamiento importante. Que a veces uno habla de Estados Unidos y Estados Unidos es un montón de diferentes microcosmos. Sí, claro. Que ahí sí uno tiene que pensar bien dónde irse. Sí, sí. El que está pensando en emigrar a Estados Unidos, Pensarlo bien, pero hay lugares que están mucho más contaminados, sí, y hay otros lugares donde son mucho más conservadores. Sí. Entonces uno tiene que pensar bien para dónde irse. Pero, dicho lo dicho, hay lugares donde hay buenas iglesias, hay lugares donde no hay buenas iglesias. Eso sería para mí, si yo me tuviera que ir a Estados Unidos, lo primero que averiguaría es a este lugar que estoy pensando a irme, hay un lugar, no solo existe una iglesia de tal fe y doctrina, no solamente es eso, existe una buena iglesia o no, ¿verdad? Con nosotros trabajo por muchos años y todavía tenemos una relación de amistad fuerte. Un misionero que vino al país estando joven, sí, Lance Grush. Y Lance vino y fue parte de Nebraska. Nebraska, exacto, de Omaha. Y él estuvo ministrando en la popa por muchísimos años. Yo tuve el placer de casarle. Y un hombre grande, ¿verdad? Vino para aprender grande de tamaño, pero estaba jovencito cuando vino. Yo me acuerdo cuando conocí a los papás. Dos señores, pero fabulosos, ¿verdad? Y entonces platicando con ellos me dicen, es que nosotros éramos de esta otra denominación toda nuestra vida. Sí. Y cuando nuestro hijo llegó a los 11 años, vimos que este grupo donde nosotros estábamos, que estábamos contentos, nosotros estábamos contentos, no tenía nada para nuestros jóvenes, no tenía nada para él. Entonces tomamos la decisión de que si era necesario cambiarnos de ciudad, íbamos a buscar una iglesia donde nuestro hijo pudiera crecer espiritualmente. Y así lo hicieron, cambiaron, incluso tuvieron que hacer algunas adaptaciones, repensar algunas de sus formas de ver el cristianismo, pero hicieron el ajuste total por el bien de su hijo. Y yo siempre pensé, qué bueno eso, sí, o sea, qué buenísimo eso, qué visión de parte de papás que dicen, si yo voy a hacer un cambio, lo voy a hacer para el bienestar espiritual de mis hijos y no solamente porque, o sea, la iglesia no me gusta y por eso ya me voy, sí, ¿verdad? O sea, hay que tener muchísimo cuidado, sí, muchísimo. Sí. Entonces, dicho lo dicho, así llegamos a Noé. Y Noé acertó. Noé acertó. Noé estaba en el peor de los mundos. Sí. O sea, yo te lo dije ayer, a veces uno piensa, ahora estamos en una circunstancia bien difícil. No estamos en la circunstancia más difícil. Los posteriores días, la gran tribulación, cuando el Espíritu Santo, te dije yo, está pensando aquí en mi forma imaginativa, decir, ¿cómo les explico cómo va a ser la gran tribulación? Él dice, ¿saben cómo va a ser? Como los días de Noé. Los días de Noé era de corrupción espiritual, de corrupción moral, sí, de violencia absoluta, de materialismo total, al punto que Dios tiene que decir, hasta aquí, ya no más, o sea, vamos a mandar el diluvio. Pero ahí Noé cría 3 buenos hijos. Sí. Cría 3 buenos hijos, que al final son de alguna forma los abuelitos de todos los que nos están escuchando. Mira, ahora, al final de ayer, yo te dije, qué bueno, porque lo que hemos dicho es, se puede. Se puede. Ahora yo te dije, mañana contestemos, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Ok, yo quiero proponerte que la clave de la crianza de los hijos de Noé... Voy a apuntar. Estaba en el carácter de Noé. En el carácter de Noé. Okay. Noé es presentado... Noé tenía el discurso correcto. Sí. Fíjate, él tenía las palabras correctas. Cuando Segunda de Pedro capítulo 2 describe a Noé, dice de que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Sí. Así le llama, pregonero. Que decía, voz alzada. Exactamente, él hablaba claramente y lo que hablaba era una vida recta. La justicia es precisamente... una vida recta. Entonces dice, con otras 7 personas trayendo el diluvio al mundo de los impíos. Esta vida de Noé
era a causa de la fe que Noé tenía. En Hebreos capítulo 11, cuando se describe en la galería de los héroes de la fe, se describe a Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arco en que su casa se salvase. Sí. Que yo siempre he pensado esto. Gracias a Dios por Noé, Sí. ¿verdad? Por él tenemos jirafas. Sí. y tenemos elefantes, ¿verdad? Ajá. Y siempre he pensado que saber si por él tenemos mosquitos, pero por él tenemos todo esto. Y por él la raza humana se salvó, pero Noé estaba pensando en su familia. Noé no estaba obedeciendo a Dios. pero el pasaje dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Sí, de acuerdo. O sea, lo que él está diciendo es, yo voy a sacar adelante a mi familia. Ahora, a mí me gustaría aclarar un término que dijiste. Y por esa fe condenó al mundo. Mira, porque tú dijiste la palabra carácter. Ahora, ¿cómo se dice? En el diccionario mental de muchos, carácter quiere decir algo diferente de lo que es. Sí, carácter es la palabra literalmente quiere decir el rasgo. El rasgo es y cuando se usa característica es un elemento de la persona. Ajá. Pero estamos hablando de aquel elemento en la personalidad de alguien que le permite tomar decisiones fuertes y mantenerse en los valores, de acuerdo a sus valores, sin que esto le mueva. De acuerdísimo. Hace algún tiempo estudiamos un material nosotros y cuando describíamos el carácter, me encantó, quedó mucho en mi mente, decíamos que todos tenemos como un marco moral de lo que creemos que es correcto y lo que no es correcto. O sea, si tú le preguntas a la persona, mire, y la violencia es correcta. El 99% de las personas te van a decir, no, la violencia no es correcta. Pero cuando están jugando fútbol y les meten una patada, entonces la reacción natural es ir y devolver la patada. Cuando sentimos que alguien nos está ofendiendo, nuestra reacción natural es enojarnos, no perdonar y tratar de dañarle. Sí. Entonces, en ese sentido, dice que el carácter es que ese marco que nosotros tenemos referencial en el nuestro está basado en lo que la Biblia dice, en lo que Dios piensa, mantenerlo a pesar de dos cosas, a pesar de las tentaciones y las presiones. Sí. Firme aquí o si no se queda sin empleo. Pero es que firmar eso es incorrecto porque es una mentira lo que voy a firmar. Pero si no me quedo sin trabajo, tengo una presión. Sí. Ajá. Entonces a veces nos presionan. En los jóvenes que le dicen, tomátela, hombre, tomátela. Sí. Y que le tenés miedo a tus papás. Te van a echar, que écheme el aliento. No, tomátela. Entonces es una Hágame presión. el 4. Entonces, hágame el 4. Deme 4 más, por favor. Ajá. Entonces el carácter es que ese marco que nosotros tenemos es mantenido. Respetado, es mantenido ante las presiones o las tentaciones. Sí. Ajá. De acuerdísimo. Ajá. Este era Noé. Ajá. Noé tenía un carácter. Y voy a añadir algo. Yo sé que acabo de decir que es pregonero de justicia. Yo sé que es un hombre de fe. Sí. Pero no confundamos carácter con leer la Biblia y orar todo el tiempo. Ajá. Ni con una persona enojada. No, ese es mal carácter. Ajá. Lo que en El Salvador dicen era que mi abuela tenía su carácter, dicen. Ajá. Pero lo que está diciendo era, esa señora era bien enojada. Viejita brava. Sí, Ajá. pero era por mal carácter, Sí. mal carácter. No, aquí estamos hablando... Pues, carácter kids. Sí. Qué bárbaro. No van a pagar, Iván. Ya tenía días de no echarte uno de esos. Pero ya me sacaste de pensamiento. El rasgo de Noé no tiene que ver con religión. Tiene que ver con que si Dios era realmente su Dios y él quería vivir una vida recta, lo iba a manifestar en todas las áreas de la vida. Y tú tenés varias cosas del carácter de Noé que hace que los hijos lo sigan. Sí. Los hijos lo sigan no porque él los obliga. Él literalmente está diciendo, ¿cómo hago para que mi casa se salve? Y yo te doy al menos 4 aspectos del carácter de Noé que están en el texto. Él era perseverante, era un hombre perseverante. Él trabaja, según Génesis capítulo 6, él trabaja en el proyecto de construcción del arca 120 años. Sí, tremendo. 120 años. Y tú sabes, bueno, te lo he dicho, y no sé si alguna vez lo hemos estudiado desde esa perspectiva. Para mí Noé es el mejor ejemplo para los emprendedores en la Biblia, porque automotivado, autogestionado, autofinanciado, logra un proyecto que saca adelante a su familia, o sea, literalmente, ¿verdad? Él era diligente.
porque no fue fácil. Tenía todo el mundo hablando contra él, ¿verdad? Y estuvo ahí dispuestos a hacerlo constantemente. Solo la idea de construir un barco en un lugar donde no había agua. Y nunca había llovido. Y nunca había llovido en la historia. Es que va a llover, dice. ¿Qué es eso? Nunca había llovido. Es lo que dice la Biblia. Mira, algunas veces uno pasa por las ciudades y ve edificios que nunca se terminaron de construir. Sí. Entonces, aunque eran otras medidas de la que vivía la gente, pero imagino pasar la gente y la gente debe haber pensado, mira ese loco, haciendo un barco donde no hay agua. Los cálculos, y no estoy seguro si recuerdo los cálculos exactos, pero el arca de Noé tenía 45,000 metros cúbicos de madera. Está hecho de madera, o sea, no es tiempo. Quiere decir, hay que preparar toda esa madera y construirlo. Y dice que lo hace junto con sus hijos. No fue como la película. No, para nada. Como el Todopoderoso. Mira, solo te digo un sueño ahí antes que digas, porque creo que esto que vas a decir es importantísimo. Me encantaría algún día hacer el arca. Ese es un sueño en mi vida. Sí, en Kentucky la han hecho. En Kentucky es la principal atracción del estado. Sí. Algún día me gustaría ir primero, pero ese sería un sueño. Kentucky, comemos pollo de un solo. Mira, Noé además era confiable. Claro. O sea, cuando una persona es diligente y es perseverante, se vuelve confiable. Sí. O sea, si el hijo sabe que lo que el papá dice lo va a hacer, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Entonces tú ves a Noé teniendo el tipo de liderazgo en el cual conduce a su familia por el camino correcto. Ni siquiera sabemos si los hijos tienen fe exactamente. Sí. Lo que sí sabemos es que Noé los está llevando por el camino correcto. Salieron bien. Y mucho tiene que ver con el aspecto de ser confiable. O sea, los papás que no tenemos la confianza de nuestros hijos, no vamos a poder llevarlos a ningún lugar. O sea, que nuestros hijos no confían en nosotros. Cuando no confían en nosotros, o sea, sí. ¿Y por qué no confían en nosotros? Porque no somos diligentes, porque no somos perseverantes. Pero algo más de Noé. Noé no era alocado. Noé no era alocado. Tú sabes que una de las cosas tremendas que a mí siempre me ha impactado, y creo que alguna vez lo hemos visto aquí, es que él se mete al arca porque Dios le dice, y es hora de meterte. Y entonces, ¿por qué? Porque ya va a llover y no llueve. Pasa un día y no llueve. Y yo me imagino a doña Noea, ¿verdad? Y los hijos, Sem, Cam y Japet, y las nueras, diciendo, mira, papá, y no, que iba a llover. Ajá. No, va a llover, ya vas a ver. Ya tengo hambre. Sí, pero pasan 2 días y no llueve. Ajá. Y 3 días y no llueve. Y 5 días y no llueve. Y todos los animales adentro. Sí. Y 7 días y no llueve. Y entonces, cualquiera podría decir, no, esto no funcionó, me voy a bajar de estas. Sí. Y finalmente llueve. O sea, no estoy claro en eso, porque no sabía. Esta capacidad de mantener control en medio de las circunstancias que no son necesariamente las que uno quisiera, lo hace un líder increíble. Ok, un pequeño resumen. Entonces estamos diciendo, criar hijos en un ambiente, en un entorno totalmente contrario a lo que Dios piensa, es posible. Y para quien conduce esto, debe tener un carácter... Inspirador, ok. ¿Y está basado en? Está basado en que sea, bueno, el caso de Noé es una persona perseverante, es una persona diligente, es confiable y es prudente. Okay. Las 4 cosas. No son, como te decía yo, no es... Una fórmula. No es una fórmula, pero tampoco es, hay que leerles un versículo a los niños en cada momento. No. O sea, y no estoy en contra de leer un versículo. No estoy en contra, por supuesto, de hacer un devocional o tener la lectura al final del día o lo que sea y discutir. Pero es el carácter de él. O sea, es aquello de... Mi papá tiene razón, hombre. Mi papá tiene razón. En medio... Lo cumple, lo dice y lo inspira. Sí, lo hace y lo inspira. Sí, o sea, es esta parte de... Cuando no existe esto y tienes los demonios allá afuera, las hijas de Dios y los hijos de los hombres y la violencia y todo lo demás, nuestros hijos están perdidos. Están perdidos. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que para criar hijos en una circunstancia en la cual la sociedad entera está en contra de Dios, presentando los valores contrarios a Dios. El arma principal, además de la palabra de Dios, por supuesto, es la transformación en nuestro propio carácter como papás y presentarnos como ejemplo. Eso es lo que le dice de todas maneras Pablo a Tito. Le dice Pablo a Tito, le dice, hey, preséntate tú como ejemplo. Los papás que somos verdaderamente ejemplo, podemos confiar que vamos a tener una herramienta poderosa en la peor de las circunstancias, aún
si llegamos a estar en los tiempos como los días de Noé. Qué tremendo, qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que pienses en esto, considéralo. Cuando el entorno es muy contrario, que sucede ahora, no necesariamente en vecindarios, pero a veces en las escuelas, en el internet, en redes sociales, muy contrario. Pero alguien puede ver, si es el papá o la mamá es especial, pero a veces es un hermano, es un tío, alguien referente que uno puede decir, la vida de este funciona porque lo que dice, lo que pregona, lo que vive, inspira que se puede seguir lo que Dios dice. No hay un argumento válido contra el carácter del hombre y de la mujer que están verdaderamente siguiendo a Dios. Los hijos no tienen mucho que decir. A veces se rebelan de todas maneras, pero tarde o temprano terminan abriendo los ojos. Hey, mi papá o mi mamá están en lo correcto. Mañana un caso más. Mañana un caso más y quizás toquemos la vida del otro. Que no lo ya vemos. No llegamos al otro. Sí. Bueno, pues hablemos. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.